Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es momento de restaurar el nombre de Cristo en nuestros hogares. Mi hogar para Cristo. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. A ti, amigo y hermano que me escucha, Dios te bendiga. Dios continúa bendiciendo tu vida. Y aquí una servidora en las manos de papá. Simplemente soy barros en las manos de un Dios perfecto y grande, y tratando de obedecer a lo que Él nos manda en su palabra, y es llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy traemos un tema maravilloso, glorioso, dado por el Señor y ministrado a mi corazón de una forma sorprendente. Dice el Señor así: que tu adoración no dependa de instrumento, sino de tu obediencia. Aleluya. Podemos ver en Hechos 16, a partir del verso 16, te voy a dar una breve introducción, porque no podemos leer todo el capítulo, pero Hechos 16, a partir del verso 16, nos relata que Pablo y Silas habían dispuesto en sus corazones ir al templo a adorar al Señor. Esa disposición levantó distracción en el trayecto de ello ir al templo. Esa distracción era un espíritu endemoniado que estaba diciendo la verdad, pero su objetivo era distraer y llamar la atención de todo el que escuchaba. Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Espíritu Santo, se paró delante de esa joven endemoniada y reprendió los espíritus que estaban en ella. En ese momento esa mujer fue libre. Por esa razón, Pablo y Silas, la disposición que tenían en sus corazones de ir al templo a adorar al Señor había cambiado, porque fueron encarcelados. En el verso 25 podemos ver del capítulo. En el verso 25 del capítulo 16 podemos ver cómo la cárcel no fue impedimento para Pablo y Silas orar y adorar al Señor como ya lo tenían propuesto en sus corazones. En ese momento, Pablo y Silas encarcelados en la celda más profunda y oscura que pueda tener esa cárcel, custodiado, ellos entonces comenzaron a obedecer lo que el Espíritu Santo ya le había ministrado, y era la disposición en sus corazones de ir a orar y adorar al Señor. En ese caminar, en ese mover por el Espíritu Santo y esa obediencia que lo destacó, ellos en ese momento en la cárcel, ellos comenzaron a orar y a adorar. Es ahí donde el verso 25 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en adorar al Padre, cuando nosotros entendemos que nuestra adoración al Señor Jesucristo no depende de instrumentos, sino de obediencia, porque es un mandato de su palabra, porque fue la razón por la que fuimos creados. Fuimos creados para honrarle, para adorarle, para obedecerle. Sin embargo, podemos ver que el enemigo, aquel que fue un ángel de luz en el cielo, por no obedecer al mandato del Padre Eterno, fue desterrado, porque él quería compararse y quería llamar la atención de la adoración para él. Y la adoración solo le corresponde al Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos como el enemigo y creemos que adorar al Señor depende de los recursos o los medios que están en nuestro entorno, entonces puede llegar a ser una adoración de buche y pluma en buen dominicano. Puede ser metal que resuena. Pero Dios quiere esa adoración genuina, que sin importar la circunstancia, tú te muevas
dirigida, direccionada por el poder de su espíritu, para que demonios puedan salir y hayan cadenas rotas. En ese mover de Pablo y Silas, el Espíritu Santo de Dios estremeció los cimientos de la cárcel. Podemos ver cómo las cadenas fueron rotas y los presos fueron liberados. Claro está, tienes que leer el capítulo completo para que pueda entender el contexto y dónde te quiero llevar, porque simplemente tomé 2 versos, pero es importante que tú leas el capítulo completo y veas las maravillas que el Señor hace a través de su Espíritu Santo. Te tengo como testimonio que hace aproximadamente 20 días me asignaron la dirección del devocional del sábado 24 de este mes en curso. Sin embargo, cuando yo mandé las canciones al líder de la alabanza para que me envíe los acordes y que otra persona me acompañara en el piano, no me pudo enviar los acordes y eso me desmotivó un poco, eso me desanimó un poco y causó en mí cierta resistencia que humanamente nosotros podemos padecer y cierto desánimo. Ese devocional el Señor me lo había dado un mes antes, cada una de esas alabanzas, y yo, para no hacerlo sin instrumento, iba a cambiar cada una de esas alabanzas. El Señor me puso a ver una película llamada Recuerda la Meta, el cual en esa película yo pude ver que no es la cantidad de las personas que estén a tu alrededor para hacer una asignación dada por Dios, sino la disposición de tu corazón para obedecer a lo que Dios te dijo y hacerlo como todo lo que debemos hacer para el Señor, con amor. Ahí entendí que la meta no era que toquen instrumentos, que me ayuden, que estén conmigo aplaudiéndome para cantar ese devocional, que la meta que el Señor estaba usando en ese momento era probar mi obediencia a Él. Te puedo decir que en el momento que llegué al templo, ahí el Señor me ministró y me dijo, es que yo te di esas canciones, yo no quiero que la cambies porque no hayan instrumentos. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si yo hablo, hablé una vez. Aunque el proceso sea difícil, aunque tu entorno se vea complicado, si Dios dijo, obedece a la voz de Dios. No te limites por el que dirán, por quien no te apoya, por quien no está contigo. No te limites. Si el Señor fue a ti que te dio la palabra, créela en tu corazón y obedece la palabra, aunque todo a tu alrededor se vaya. En esa película, Recuerda la Meta, pude identificar que esa joven que fue a instruir para esa carrera a las demás jóvenes de esa escuela, se fueron todas las jóvenes porque no estaban de acuerdo con el método de enseñar. Pero ella persistió enseñando de la forma que ella sabía enseñar. Y al final, el Señor le dio la recompensa. No te desanimes por quien no esté contigo. No te desanimes por quien no te apoye en la dirección que Dios te dio. No te desanimes si en el momento que tú vas camino a obedecer al Señor se levanta un distractor para hacerte menguar del propósito que Dios puso en tu corazón. Van a haber muchos distractores en el proceso para tú ser pulido, para tú ser enseñado y para tú entender que mayor que lo que podamos hacer es obedecer. Pero tú tienes que tener el carácter que Cristo te dio, y es el carácter del dominio propio, y así como Pablo, saber discernir e identificar los espíritus. Hay palabras que a nuestra carne le son favorables, le van a hacer cómoda a la carne, porque va a ser palabra quizás de conmiseración, palabra de aliento, de ánimo, y van a haber verdades tergiversadas simplemente para que tú bajes la meta. Enfócate en la meta. Que tu adoración no dependa de los recursos que puedan haber a tu alrededor.
que tu obediencia al Padre y a lo que Él te dijo sea mayor de lo que tú puedas estar viendo. Pues para concluir mi testimonio, ese culto, no sé si otro pudo encontrar liberación, pero yo salí ese sábado con un antes y un después en mi corazón. La perspectiva de mi vida, de mi corazón, cambió totalmente, porque me hizo entender que verdaderamente a veces nosotros, de forma inocente, porque el enemigo sagazmente va introduciéndose a tu mente y a tu corazón. Sin embargo, yo obedecí y yo sé que fui liberada. Y más adelante le voy a dar el testimonio de la liberación que el Señor hizo a través de esa obediencia, porque mi Dios, que es tu Dios, es bueno. Y a ti, amigo y amiga que me escucha, que aún no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, para tú recibir ese poder del Espíritu Santo y para tú poder glorificar al Señor como Padre, porque no es lo mismo ser criatura que ser hijo, y poder tener la autoridad de hijo y sentarte a la mesa de Cristo. Tú tienes que confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que venir a sus pies y rendirte a Él para que pueda tener liberación. Porque ahí en el mundo quizás tú te creas bueno, así como esa mujer endemoniada. Ella estaba siendo usada por sus amos. Si tú lees el capítulo completo de Hechos 16, te daría cuenta que ella estaba siendo usada por su amo. Y superficialmente para ella era bien, porque estaba teniendo un espíritu de adivinación, pero su espíritu era contrario a lo que el Señor había dispuesto para su vida. Por eso cuando Pablo la reprendió y oró, ella fue libre. Así el Señor te quiere hacer libre, para que tú puedas adorar como Pablo y Silas, y los cimientos de la cárcel y las cadenas que te tienen cauterizado sean quebrantados en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo, que es el amo de este siglo, te aparte de lo que Dios tiene para ti. Recuerda la meta. Esa es la película que yo quiero que tú veas, a ti amigo, a ti hermano. Recuerda la meta. La meta es Cristo Jesús. La carrera es larga, pero cuando nosotros nos ejercitamos de la forma correcta, con su palabra, oración, adoración y obediencia, entonces el poder de su Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas de una forma que nos da gozo y paz aún en medio de la tormenta. Te puedo decir que quizás hoy en día no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo, y a pesar de, tengo paz. Paz en medio de la tormenta. Y eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, porque yo hubo un momento que decidí ser hija y confesar a Cristo. Haz esta oración conmigo y comienza a leer la palabra. Busca iglesia que sea de sana doctrina, que prediquen la palabra de Dios, que no te emocionen, porque no se trata de emoción, que no se trata de tu sembrar para cosechar, se trata de tu obedecer la palabra de Dios sin adulterar, no a lo que te conviene a la carne, no a lo que tú crees que mereces, porque lo único que merecemos humanamente es la muerte de cruz, y ya Cristo la pagó por nosotros. Padre, tú que estás en los cielos, aquí estoy, Señor. Yo reconozco mis pecados, yo reconozco, Padre de la gloria, que he hecho muchas cosas que no son de tu agrado, según la palabra que yo he oído. Y también te pido que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que Cristo vino, tú hecho hombre, encarnado en Jesús, y pagó un precio de sangre, el precio más elevado que pueden hacer por mí, en la cruz del Calvario. Así como Él resucitó, yo necesito que tú me resucites del pecado, que tú me libertes del pecado, que tú me restaures, y te entrego todo mi ser. Ayúdame a obedecerte, a obedecer tu palabra. Ayúdame a serte fiel en todo lo que tú pongas en mis caminos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.
He aquí una servidora, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te guarde. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Mi hogar para Cristo es aquí, Barros en las manos de papá.